Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Laura, esto es Love Way Sí y en el vídeo de hoy vengo a recomendarte una serie de libros que son perfectos para leer en grupo. Si quieres saber cuáles son, quédate, que allá vamos. Y bueno, en este vídeo voy a seguir repasando los libros que hemos leído en mi club de lectura a lo largo de su primer año de vida. En el vídeo anterior que os dejaré por aquí podéis ver los primeros que leímos y como aquello era muy largo, pues lo dividí en dos. Y en este vídeo os voy a hablar del resto de libros que hemos leído en el club de lectura. Bueno, arranco ya porque tengo un montón de cosas que decir de los libros, así que vamos a centrarnos en lo que importa. El primer libro del que quiero hablaros es El adversario de Manuel Carrere, que es un libro del año 2000 que en España lo edita Anagrama. Y este es un libro de true crime. No diría que es una novela, porque como digo, parte de la realidad y de hecho pues, narra algo que sucedió realmente, pero sí que tiene un punto novelado. Os cuento, en enero de 1993, una mañana llega pues los bomberos a una casa que se ha incendiado pues, para encontrarse que una mujer y sus dos hijos pues han fallecido y consiguen, digamos, rescatar al marido de ese incendio. ¿Qué pasa? Que cuando empiezan a investigar un poco, ¿no? Ven los cadáveres de estas personas y demás, se dan cuenta de que, que no han muerto víctimas del incendio, sino que habían sido asesinados. Y entonces, tirando un poco del hilo, resulta que esta persona, el marido, el que sigue vivo, pues había asesinado a la mujer, a los dos niños e incluso, tirando un poco más del hilo, se dan cuenta que también ha asesinado a sus padres. La investigación les lleva a darse cuenta de que esta persona llevaba una vida completamente ficticia, una vida apoyada en mentiras, que nadie conocía, sus padres, sus amigos, su familia, nadie sabía de esto. Cosas nivel, él decía que era médico y que trabajaba para la OMS, todo esto era mentira, ni siquiera tenía la carrera de medicina. Durante todo ese tiempo que supone que está trabajando y demás, pues se dedicaba a conducir, a ir al parking de la OMS, a quedarse en áreas de descanso. Para conseguir dinero, pues no tiene ningún problema en timar, básicamente, en engañar a sus seres queridos, a la familia de su mujer. Y pues va llevando esto durante décadas hasta que llega un momento, pues pasa algo, ¿no? Que rompe, digamos, ese equilibrio que él siente y la salida que encuentra es acabar con todo el mundo. Entonces, este es un suceso que, evidentemente conmovió bastante a la Francia del momento y que perturbó mucho a Emmanuel Carrère, tanto que, este escritor decidió los juicios de Jean-Claude Roman. Estuvo allí, ¿no? En calidad como de periodista, escritor, pero no se quedó ahí, ¿no? Sino que luego entró también en contacto con el propio asesino mediante cartas, ¿no? Tuvieron una correspondencia bastante fructífera, por decirlo de alguna prolija, ¿no? Más que fructífera. Llegó a conocerlo también en la cárcel y también se entrevistó, con personas que él conocía como los amigos de esta persona, ¿no? Que imaginaos el shock si tu mejor amigo resulta ser un asesino y aún por encima te das cuenta que toda la vida todo lo que te ha dicho siempre era mentira y no te has dado cuenta, ¿no? Realmente es un libro, a mí me pareció muy interesante, a mí me pareció brutal lo que planteaba y la aproximación que hace Carrère de esta historia. Hay una aproximación triple, podríamos decir, porque vamos a tener, la historia, ¿no? Narrada desde los ojos de este narrador-autor, que es Emmanuel Carrère, que nos cuenta cómo él se entera del caso, cómo él se va relacionando con todo, cómo va haciendo la investigación, cómo va haciendo los juicios, las cartas y demás. También tenemos una segunda visión, que es la de Luc, que es este mejor amigo de Jean-Claude Roman, que también nos va a contar una visión, ¿no? Un poco más personal, ¿no? De cómo era la gente que conocía a esta persona, la imagen que tenían de él, ¿no? Como un hombre modélico, exitoso, con un matrimonio feliz, con una familia encantadora, alguien amable, pero también al mismo tiempo alguien bastante con una capacidad de hacerse invisible, de no hacerse notar. Muy curioso, ¿no? Tiene una dualidad esta imagen que vemos
de Jean-Claude Roman muy interesante. Esta parte de Luc está más novelada, ¿no? Porque lo vemos en primera persona cuando, bueno, en realidad no está escribiendo, para que nos entendamos, pero creo que consigue Carrera aquí una cosa muy interesante porque nos cuenta eso, cómo nos pone en los ojos de la gente cercana al asesino, pero creo que Luc en el fondo también refleja a la sociedad, o nos refleja a todos nosotros cómo te sentirías, ¿no? Si algo así te pasara. Es algo que creo que este texto consigue muy bien, te mete muy dentro de esta historia, te hace pensar realmente si tu vecino, alguien que conoces hiciera esto, ¿tú cómo reaccionarías? ¿Cómo te afectaría en tu vida, aunque no quieras? Y es muy interesante. Y luego la tercera aproximación, por supuesto, es desde los ojos del propio asesino, cómo se ve a sí mismo, cómo se presenta, cómo se relaciona. Es alguien inteligente, desde luego, porque imaginaos llevar esas mentiras tan gordas durante décadas, pero también, claro, es alguien muy frío, muy calculador, alguien absolutamente sin escrúpulos, al que vamos a ver que incluso hay una sombra de duda ante diferentes hechos que nos voy a contar que hacen que dé aún más miedo, ¿no?, a esta persona. Es un libro que yo leí absolutamente estremecida porque es una persona real, este es un caso real, es alguien que a día de hoy está en libertad. También habla de esta persona, si no me equivoco, Rosa Montero, en el libro del peligro de estar cuerda. Y creo que ahí es donde me enteré que seguía en libertad ahora mismo y que de hecho estaba viviendo como en un monasterio o algo así. Bueno, es que es una persona muy extraña, de esas de verdad que solo leer sobre ella ya te perturba, porque es alguien que es capaz de disociarse a sí mismo y crear diferentes personalidades y diferentes, no lo sé, como formas de existir en un solo cuerpo, ¿no? Es diferente el Jean-Claude padre, del marido, del amigo, pero también del amante y también del hijo, pero también luego del asesino, y es capaz de crear una nueva personalidad en cada momento, de autoengañarse a sí mismo sobre todo, y con eso sigue adelante. Es alguien que busca siempre una salida, absolutamente pendiente al extremo de lo que piensen los demás de él. Y me gusta mucho cómo Carrere va analizando y va buscando, y no solo plantea preguntas, sino que también busca respuestas, ¿no? Y él busca mucho cuál fue la primera mentira, ¿no?, de Jean-Claude, qué fue lo que desencadenó todo esto. Y esa búsqueda al origen del mal es muy buena y muy potente en esta novela, pero entiendo perfectamente que la escritura de este texto perturbara mucho a Carrere. Parece que le afectó mucho personalmente y que bueno, que lo pasó muy mal a raíz de escribir El adversario. Este texto se compara mucho con La sangre fría de Truman Capote, porque también es eso, una aproximación a un crimen. En realidad no son exactamente lo mismo, pero es evidente, ¿no?, el patrón común de ese true crime, de acercarse, ¿no?, para contar unos sucesos y tratar de explicar qué ha pasado aquí. Como Carrere nos enseña los juicios, nos enseña las cartas y nos narra encuentros y testimonios de diferentes personas con las que se va reuniendo para conseguir toda la información. Realmente tenemos la impresión todo el rato de verdad estar... Yo lo veía como una película ante mis ojos. Es un libro muy corto, pero que te deja bastante tocado durante tiempo, pensando y dándole vueltas a... Yo me quedé muy rayada, ¿no? Porque de repente te hace como desconfiar de todos y piensas, joder, pero es que, tío, mi mejor amiga me puede estar mintiendo en todo esto y realmente yo no me podría dar cuenta, ¿no? O mi pareja, o yo qué sé, cualquier persona, mis compañeros de trabajo, quiero decir, confiamos, ¿no? No vamos buscando con lupa en mano que la persona nos esté mintiendo. Y claro, llevado aquí en un extremo como fue este caso, es como, wow, qué complicado. Pienso que a lo mejor ahora con internet y con la superconexión y con las redes sociales sería más difícil, o a lo mejor incluso más fácil, crearse como una vida falsa, quién sabe, no lo sé, es que yo le doy muchas vueltas a las cosas, como veis. En el club de lectura, aunque si bien gustó a bastantes personas, hubo gente que no, pero tampoco fue una lectura que entusiasmara, tengo que decir. A mí me gustó muchísimo, pero me dio la sensación que el sentir general del grupo no fue como, ¡buah, me ha flipado esta novela! Fuimos los que estuvimos en ese punto, estar flipando con lo que estábamos leyendo. Es cierto que yo soy carne, que me interesa mucho el true crime a nivel... podcast, series, artículos periodísticos. Me interesa mucho leer este tema, no sé por qué, soy tan morbosa, no lo puedo evitar. Y entonces, bueno, pues evidentemente a mí me gustó mucho.
Y el siguiente libro que leímos fue Estado del malestar de Nina Like, que ella es una autora noruega, si no me equivoco. La novela es de 2020 y en España la edita Gato Pardo. Es una novela muy curiosa y que consigue con muchísimo humor hacerte reflexionar una barbaridad. Habla evidentemente, como ya el título nos hace pensar, del estado del bienestar, nos hace reflexionar sobre eso y sobre una cara B que tiene pues el primer mundo y los estados de bienestar, en este caso poniendo a Noruega como ejemplo, ¿no? Se puede estar mal cuando lo tienes todo, cuando todo te va bien, cuando tienes trabajo, cuando tienes familia, cuando tienes salud, cuando tienes estabilidad económica, tienes una casa, tienes acceso a sanidad, a educación. Cuando tienes un Estado, un gobierno que vela por tu bienestar, pues sí, evidentemente se puede estar mal. Y la novela pues va a ahondar sobre eso. Vamos a tener una protagonista que se llama Elin, que me parece que tiene como 50 años, y ella es médico de cabecera. En el momento en el que empieza la novela, ella está viviendo en su consulta porque, bueno, se ha separado de su marido cuando éste se ha enterado que ella le estaba engañando. Y, bueno, pues a partir de ahí nos vamos a preguntar un poco como qué ha pasado, cómo hemos llegado hasta aquí. Y mientras ella está un poco pues en el día a día, en la consulta, haciendo, bueno, pues mostrándonos un poco cómo es lidiar con los pacientes, cómo somos como pacientes, que piensa un médico que está hasta las narices de todo de nosotros. Toda la novela se nos presenta como un monólogo interior donde ella va a hablar, evidentemente sin filtros, como todos pensamos, sobre 1001 temas que van a ir, pues eso, desde su relación con su marido, de sus hijas que ya son mayores y ya no están en casa. Va a pensar y va a darse cuenta que a lo mejor tiene un problema con el alcohol porque ella se ha dedicado durante meses o años, no sabemos, un poco a anestesiarse para no pensar en nada, bebiendo y pegándose maratones de Outlander sin hablar con su marido porque es que ya no tiene nada en común con él y no tiene nada que decirse. También va a pensar sin ningún tipo de filtro o contención sobre la gente que tiene enfrente, en este caso van a ser sus pacientes, y esto la autora se vale de este recurso de que ya está atendiendo a diferentes personas para ir haciendo diferentes críticas muy agudas y muy divertidas a diferentes tipos de personas, donde realmente es difícil no verse a veces identificado en alguna de ellas o a personas que conocemos. En el club de lectura había bastante gente, la verdad coincidió, que trabajaba en el sector de la salud y que estaban acostumbrados a lidiar con, con diferentes pacientes y se sentían muy identificadas, y eso me hizo pensar lo bien que estaba el libro planteado desde el punto de vista que, bueno, la protagonista es alguien que está harta de todo y hasta las narices de todo. Además, digamos que tiene una especie de pepito grillo, ¿no? que la contrarresta un poco en lo que piensa, porque igual que ella es súper crítica con todo lo que hay a su alrededor, cuando piensa sobre sí misma, bueno, pues no es capaz, ¿no? de ver con claridad o de tomar buenas decisiones, ¿no? Como creo que nos puede pasar a todos. Y entonces, bueno, tiene allí pues el esqueleto de su clínica y habla con este esqueleto que se llama Tore, y es una especie de, de pepito grillo, ¿no? Es alguien con quien va peloteando opiniones y que le dice las cosas que realmente no quiere oír. Y bueno, la verdad que es muy divertido. Hay escenas que son para mí delirantes, dentro de que no es humor por humor, que sería genial, pero no es eso, sino que son muy críticas, ¿no? Cuando ella te cuenta pues determinadas cosas que pasaron en su vecindario, ¿no? Cuando llegaron diferentes tipos de personas o de familias. También una escena que se va a ir de vacaciones con una familia y con otro matrimonio y lo que les pasa, y es algo con lo que yo os lo pensaba, es que esta señora me parece una reina. Entonces, bueno, analizando un poco todo lo que le pasa, vamos a ver cómo hubo un momento, ¿no? En esas tardes llenas de alcohol y de Outlander, que ya pues en Facebook de repente conecta con alguien que fue su primer novio, y lo que va a pasar a partir de ahí, porque eso va a ser un punto de inflexión en su vida. A través de toda esta historia va a hacer un análisis a esta sociedad del bienquedismo y de lo políticamente correcto en la que vivimos actualmente, donde se dan una serie de contradicciones absurdas a veces y de situaciones que dan hasta vergüenza, al mismo tiempo que va tocando todo tipo de temas pues muy interesantes, como realmente puede ser pues la maternidad, la educación, las relaciones tóxicas,
el derecho a morir, el derecho a abortar y el derecho a no querer tener una opinión sobre todo y el derecho de estar un poco hasta las narices. Entonces, bueno, es una novela que a mí me gustó muchísimo. Yo la recomendé con mucha pasión en mi Instagram porque realmente en el club de lectura nos encantó a todo el mundo. Sí que es cierto que éramos un grupo que éramos todas mujeres, yo creo, esa vez, y realmente no pregunté qué edad tenía la gente, hubiera estado bien, porque yo luego cuando lo recomendé por Instagram sí que un par de personas que yo creo que eran bastante jóvenes me dijeron que no habían conseguido conectar tanto como yo, y sin embargo en el club de lectura sí que nos había encantado a todos. No lo sé, no quiero ser yo negativa y pensar que la vida nos hace cada vez más cínicas y nos hace conectar más con Elin, y realmente cuando eres joven todavía estás más lleno de felicidad y de todo, y ahí pues dices, oye, esta señora está amargada. No lo sé. Si lo habéis leído, debatamos sobre este tema, por favor. El caso es que como nos gustó tanto esta novela, justo coincidió que yo iba a presentar de la mano de la editorial nórdica un libro que se llama Adultos, de Marie Obert, que es una novela de 2022, que también es de literatura noruega. Pues yo dentro del propio grupo de esa lectura conjunta dije, oye, si alguien se anima a leer esta, porque la tengo que presentar tal, la leemos juntas. Y fue una lectura así más en petit comité, pero que nos gustó también muchísimo. En este caso, nos va a presentar a una protagonista que se llama Ida. Ella tenía 40 años, si no me equivoco, y es una arquitecta de éxito y, bueno, está soltera. Entonces, bueno, pues por el cumpleaños de su madre se va a reunir toda la familia, que en este caso es su madre, la pareja de su madre, la hermana de Ida, su marido y la hija de este, en pues una cabaña que tienen en un lago. Yo me imagino típica casa así nórdica, total en el lago, de película, en mi cabeza espectacular. Bueno, ¿qué pasa? Que bueno, este lugar es un sitio donde ellos, de la familia, ¿no? Cuando las niñas eran, cuando Ida y su hermana eran pequeñas, pues iban allí. Es un lugar donde pues a ella le traslada pues felicidad, ¿no? Momentos felices y quizás un poco nostálgicos por la falta de ellos. Y cuando llega allí, de repente, pues ve un poco como que su hermana y su marido se están haciendo con la casa en vez de, bueno, pues compartirla con ella. Y pues para empezar, al estar soltera, ya le dan el dormitorio malo, ¿no? Y entonces, bueno, ella empieza un poco a verse como menos, ¿no? En plan, ¿qué pasa si no cumplo con todas las convenciones sociales, como puede ser tener pareja o casarme, tener hijos y demás? El lugar que me espera es el dormitorio malo, así como metáfora para todo, no sé si me entendéis, ¿no? Entonces ahí ya empieza un poquito la crítica. También, bueno, al final nos plantea una situación que es como meternos en un fin de semana entero encerrados en un lugar donde vamos a estar rodeados por no sé, por un juicio constante, y vamos a estar rodeados por todo lo que no tenemos o todo lo que no somos, para hacernos sentir pues menos insignificantes o incluso insatisfechos con nuestra vida. Entonces a mí me pareció una novela genial, con una protagonista absolutamente imperfecta, que es Ida, que no para de equivocarse y que no para de liarla, y realmente tiene un arco, ¿no? Que pasa de, para mí, ¿no?, de heroína, porque me caía muy bien, hasta ser una villana en cierta manera, porque, bueno, hace cosas que, digamos, pasa líneas que no deberías pasar, pero tú al mismo tiempo como lectora o sea, es coherente con el personaje que te están planteando, y a mí eso me gusta mucho, ¿no? No me hace falta que siempre los personajes sean modelos de rectitud, de moralidad, y que me tenga que empatizar con ellos a todos los niveles, ¿no? Sino que ver que también protagonistas, mujeres de diferentes tipos, de perfiles, ¿no? Que no todo el mundo pasa por A, B y C, se equivocan, pues en cierta manera también muestran referentes y te enseñan que, bueno, que todos nos equivocamos, y que, bueno, que lo importante también a lo mejor es darle una pensada a lo que nos está enseñando este libro. Y esto a mí es lo que me gustó mucho, toda la reflexión que este libro generó en mí, por ejemplo, porque me parecía súper interesante cómo muestra cómo la sociedad, ¿no? Nos enseña a, bueno, como que modela nuestra mirada para que siempre veamos lo que no tenemos en vez de lo que sí tenemos, ¿no? En el caso de Ida es muy claro, ¿no? Ella sí está soltera, ¿no? Pero es una arquitecto de éxito, es absolutamente económicamente independiente, todo le va bien, y parece que la sociedad y su familia, como muestra, ¿no?, de esta sociedad, lo que solo sabe decirle es no estás casada, no eres madre. Entonces, bueno, casi le obliga a ella a plantearse o
he cometido un error no siendo madre, y como que ella quería serlo cuando en realidad nada nos indica que es así, ¿no? Y ahonda mucho sobre cómo en determinadas circunstancias las personas adultas, y de ahí el título, yo creo, nos convertimos en niños o incluso en animales, ¿no? Cuando las pasiones, cuando las emociones nos dominan, cuando entra la envidia, los celos y la insatisfacción, ¿no? Nos convertimos en verdaderas cosas horribles. Y el libro muestra de una forma muy clara esto, de una forma también muy directa, y me parece una historia muy diferente, contada de una forma muy interesante, y me encantó cómo explora, ¿no? Diferentes tipos de mujeres, además viendo pues como diferencias generacionales, porque tenemos la madre y luego las dos hermanas que también se sacan años, son mujeres completamente diferentes. También ahonda mucho en un punto que también hablaba, estado del malestar, que no lo he dicho, que es como, bueno, como algunos de los problemas de nuestro presente sin quererlos los arrastramos de nuestro pasado, de nuestra infancia. Esto me hacía pensar si esto sería una constante, un tema del que hablar en la sociedad de Noruega. Y nada, la verdad que yo de este libro saqué sobre todo lo bien que es capaz de demostrar la fuerza que tiene la insatisfacción y la angustia que genera a veces no sentir que no hay un lugar para nosotros en el mundo. Y me gustó muchísimo, me pareció, bueno, ambas novelas noruegas me gustaron muchísimo, encontré ahí unas voces que me parecen muy interesantes y que tengo muchas ganas de seguir leyendo tanto a estas autoras como más de esta literatura de Noruega, porque parece que conecto muy bien con ella, la verdad. El siguiente libro que leímos fue La campana de cristal, de Silvia Plath, una novela de 1963 de la que os he hablado ya bastante en otros vídeos, por lo cual nada, os lo dejo por aquí para que lo podáis ver, pero sí que quiero contaros un poco por qué decidí ponerla en el club de lectura. Y es que, bueno, como ya he dicho también alguna vez, era un libro que a mí me imponía mucho, porque a mí la poesía de Silvia Plath me parece bastante complicada. Creo que tiene mucha simbología, hay muchos significados detrás de las palabras, hay muchas interpretaciones diferentes. Y a mí, aunque me gusta, muchas veces he pensado que no sé si me estaré quedando en las capas superficiales o no llegaré a sacarle todo su jugo. Entonces, bueno, me imaginaba que tal vez si ella escribiera una novela pues iba a ser así como pues sesuda y complicada. Y os digo, bueno, pues la voy a poner en el club de lectura porque, bueno, había tenido la experiencia tan buena de leer en grupo Las Vírgenes Suicidas, que también tiene ese componente tan simbólico y tan de interpretar, que dije, esta es la mía. ¿Qué pasa? Que cuando leímos La campana de cristal, pues bueno, me encontré cualquier otra cosa, es decir, una novela bastante sencilla de leer, lo que pasa que tiene un peso emocional que a mí me tumbó, ¿sabes? Como si me hubiera caído una piedra encima, por lo cual agradecí muchísimo leerlo en grupo y poder ir comentando con las compañeras bueno, pues los sentimientos que iban surgiendo. Ya lo he contado alguna vez, bueno, La campana de cristal para mí tiene dos partes muy diferenciadas. Una primera que es casi una novela de crecimiento, de coming of age, donde vemos a la protagonista. Es una joven que le dan una beca para ir a Manhattan a pasar un verano, y nada, allí como parte de la beca pues de una revista va a poder conocer la vida en la ciudad, va a poder relacionarse con mucha gente, van a ir a fiestas y bueno, va a tener un momento de descubrimiento. Y también, bueno, llegando al final de esa estancia vemos que algo empieza como a cambiar, y al llegar de vuelta a su hogar empezaría como esa segunda parte donde ya la novela se vuelve muchísimo más oscura, donde la protagonista va a tener una serie de crisis que la van a llevar a estar internada en un hospital psiquiátrico, donde bueno, pues, se la va a tratar de diferentes maneras, incluidos con el electroshocks. Esta es una novela que es muy muy autobiográfica, entonces bueno, se pueden ver varias cosas de la vida de Silvia Plath aquí, y yo creo que por eso la novela tiene tanto, no lo sé, tanta potencia a la hora de empatizar y de sufrir con la protagonista, porque está hablando de cosas muy fuertes, como alguien que quiere dejar de vivir, o como alguien que realmente lo está pasando mal porque no ve que el sol vaya a salir mañana, por decirlo suavemente. Gente que está rodeada de otras personas que también lo están pasando mal. Y la verdad que la forma en la que Silvia Plath escribe La campana de cristal, con ningún tipo de patetismo, sino simplemente parece que ella está poniendo
las palabras y lo que ella sintió, que a mí me parece que es un ejercicio complicadísimo, ¿no? Porque he oído muchas opiniones en las que se dice que, bueno, que es una novela casi a medias, que se nota que es una primera novela, que no tiene nada que ver con su poesía. Bueno, pues bueno, eso son opiniones, por supuesto. No hay que olvidarse que Silvia Plath era poeta, evidentemente. Pero para mí esta novela tiene tanto valor a nivel casi testimonial y a nivel de una de esas novelas que a mí me parece que son referentes a la hora de hablar de salud mental en muchos niveles. A mí me parecía una novela absolutamente redonda, que leeré una y mil veces y que voy a recomendar siempre porque no solo porque yo tengo una obsesión con Silvia Plath, sino que es que me parece una novela muy importante. Pero bueno, yo aprecié mucho ese apoyo del grupo de la lectura conjunta cuando lo estaba leyendo, y me gusta pensar que yo apoyé al resto también, porque había partes que yo las sentía como de verdad como patadas en el estómago, que me encontraba mal, tenía como que dejar el libro, es que no puedo leer esto ahora, ¿no? No quiero dejar de leerlo, pero no quiero, no sé cómo explicarlo. Así que nada, esa fue la experiencia con La campana de cristal. Y el siguiente libro que leímos fue Dime una adivinanza, de Tilly Olsen, que es una autora, bueno, era una autora estadounidense que vivió desde 1912 hasta 2007. Y este libro, que está conformado por 4 relatos, está editado por Las Afueras. Además tiene un prólogo estupendo, escrito por Margaret Atwood, que nos da un poquito más de contexto sobre la autora, nos habla un poco de su biografía y nos da unas claves muy interesantes para interpretar mejor los relatos. Es un prólogo de esos que se puede leer antes, porque no hace ningún tipo de spoiler, sino que da un contexto, yo creo, una base, por ejemplo, que yo no tenía de la autora, que me gustó mucho conocer. Ella fue una de las primeras autoras feministas estadounidenses y está considerada como una de las principales voces de la clase obrera de ese país. Ella era hija de inmigrantes rusos, eran una familia numerosa y bueno, pues no eran especialmente bollantes, por lo cual Tilly tiene que dejar de ir al colegio, al instituto, tiene que dejar los estudios, digamos, a los 15 años para empezar a trabajar. Y bueno, estuvo trabajando en un montón de trabajos pues muy precarios para poder salir adelante. También fue una gran activista política, fue detenida en las revueltas sindicalistas. Entonces, bueno, estaba pues muy comprometida con diferentes temas. Y algo que marcó pues mucho su vida y que es uno de los temas de los que escribe en esta obra que leímos es la maternidad, porque la maternidad y un poco los sacrificios que conlleva, en el sentido que, bueno, ella en 1932 tenía firmado un contrato por su primera novela con Penguin Random House y, digamos, tuvo que renunciar a él cuando se quedó embarazada porque ya no podía dedicarse a la escritura porque tenía que trabajar para poder sacar adelante todo eso. Entonces no fue hasta mucho más tarde cuando ella finalmente pudo sentarse a escribir y pudo llegar a publicar. La forma en la que escribe Tilly Olsen a mí me llamó mucho la atención porque es un estilo bastante crudo, es ningún tipo de artificio, muy directo y al mismo tiempo es muy efectivo, ¿no? Porque es que dice lo que quiere y vas sintiendo así como golpes por todas partes, te hace estar alerta por dónde te va a venir. Realmente yo este estilo me llamaba mucho la atención porque decía, joder, no sé si es así porque ella realmente fue autodidacta o porque realmente su estilo refleja perfectamente su forma de ver la vida y las temáticas que toca, que son muy, muy variadas, realmente parten tanto de sus vivencias como de las de sus allegados, ¿no? Ella, como digo, fue un poco la voz de la clase obrera y nos enseña, ¿no?, a través de un agujerito que son sus textos, cómo son realidades diferentes a las que suelen aparecer en la literatura, y a mí pues me gustó mucho. En este volumen de Las Afueras, que se llama Dime una adivinanza, en realidad tenemos 4 relatos. Y bueno, a mí mi favorito fue el que da nombre al compendio y el primero, que se llama Aquí estoy planchando, que es realmente una declaración de intenciones. En ella una mujer, mientras está planchando, cuenta, ¿no?, la gran culpa que siente, ¿no?, porque su hija en la actualidad tiene problemas y piensa si ha sido una mala madre. Y se va pensando, ¿no?, de todas las decisiones que tomó desde que la niña ha nacido durante muchos años, viendo si realmente si ella hubiera cambiado algo sería mejor, ¿no? Pero claro, ella tiene una culpa muy grande de las ausencias que tuvo que tener para poder trabajar,
porque bueno, ella estaba sola en una situación muy precaria, ¿no? Entonces ya nos está enseñando, pues eso, una mujer soltera cómo tuvo que vivir a lo mejor en los años 30 en Estados Unidos, y al mismo tiempo es algo... Era un relato muy, yo lo sentí muy atemporal, o al menos muy contemporáneo, porque bueno, ahora hay una conversación sobre la mesa a la hora de conciliar. Si ahora estamos en 2023 y estamos así como estaban las cosas hace un siglo, y más para una mujer soltera, realmente me puso la piel de gallina este relato, me gustó mucho. Pero bueno, es muy crudo, la verdad. Le di una adivinanza, nos va a presentar a un matrimonio anciano que, bueno, ya pues tras la jubilación del marido, este quiere que se vayan a vivir pues a típica residencia donde ya les den todo hecho, donde tengan compañía, donde tengan cosas que hacer, y sin embargo Eva, que es la mujer, dice que ya no quiere irse a ningún sitio, realmente no tiene nada que ver con su marido, y... bueno, ella tiene una serie de, no sé, como de rencor dentro por todos los sacrificios que ha tenido que hacer por la familia. Tuvo que criar 7 hijos, lo cual le supuso muchísima soledad, porque mientras el marido trabajaba o estaba en otros asuntos, ella siempre se tuvo que quedar en casa. Y esa ausencia y esa verse obligada a tener que renunciar a toda su vida, se ha convertido dentro en un rencor muy grande que finalmente sale, ¿no? Y dice que, bueno, que ahora no se va a ir de su casa, que ella quiere disfrutar de la vida como ella quiera, ¿no? Ahora que no tiene responsabilidades. Entonces, bueno, la verdad que es muy interesante porque es un libro que nos va a hablar de la vejez desde una perspectiva diferente, de los cuidados, y también nos va a hablar del perdón y como no siempre hay que perdonarlo todo, ¿o sí? La verdad que es fantástico, me gustó muchísimo esta autora, tengo muchas ganas de seguir leyéndola. Creo que Las Afueras tiene alguna otra de sus novelas publicadas, así que ya llegará su momento, pronto, espero. El siguiente libro que leímos fue Man, de Kim Thuy, que es una autora vietnamita. Este libro está publicado en Periférica y es de 2014. Man nos va a contar la historia de una chica vietnamita que bueno, debe emigrar a Canadá porque bueno, su familia le ha organizado un matrimonio de conveniencia allí con un emigrante vietnamita que tiene un restaurante. Y bueno, como ella siente que realmente no ha tenido nada que opinar en esa decisión, pero bueno, tiene que ir allí. La historia se nos presenta realmente como de una forma donde las familias vietnamitas en muchos casos consideran que poder enviar a sus hijas fuera del país es la mejor de las oportunidades que se las vaya a dar, aunque eso significa que a lo mejor no vuelvan a verlas o que ellas no puedan volver a Vietnam, que las oportunidades sean limitadas allí donde vayan, o donde bueno, tengan que vivir un poco pues, con el peso de desarraigo, pero aún así siempre va a ser mejor de lo que van a tener en Vietnam. Entonces, bueno, esa familia pues manda allí a la hija, a Man, y bueno, vamos a ver cómo va a ser la vida de ella al llegar allí, donde se va a encontrar, pues realmente va a tener una serie de privilegios bastante buenos, como bueno, va a tener una seguridad económica, va a estar en un ambiente en casa agradable, con un marido con el que se lleva bien y en el que además, bueno, y donde además va a tener un propósito porque bueno, se va a hacer un hueco en el restaurante y ella se va a convertir en cocinera. A través de las recetas, a través del cocinar, ella va a establecer pues siempre pues un vínculo con sus raíces y vamos a conocer diferentes historias de las personas que van al restaurante a comer, ¿no? Siempre son personas vietnamitas que viven allí y eso pues les sirve un poco pues para contar también sus historias, esto de la gastronomía, de la comida como algo que te lleva a casa, me pareció muy bonito. También la historia de Man se va contraponiendo a ratos con la de su madre, que es algo que a mí me hubiera gustado que se explotara un poquito más porque la historia de la madre me parecía muy interesante. Gracias a esos flashbacks o a esas partes que vamos a conocer más en Vietnam, donde la madre de Man es la protagonista, vamos a ver cómo, bueno, vamos a comprender las decisiones que se toman y por qué ciertos personajes actúan como actúan, ¿no? Vamos a conocer el origen de esas cosas que a priori a nosotros, entiendo como occidentales o como alguien ajeno a Vietnam y a su historia y a su cultura, pues nos pueden chocar. Entonces es un libro en el que se aprende mucho, no solo de gastronomía, pero también de historia, también de tradiciones, de folclore, y la verdad que es muy interesante. Y además explora algo que a mí me gusta mucho siempre, que es el rol de la mujer en las diferentes sociedades, y la verdad que me gustó mucho. El libro está organizado en capítulos muy cortitos
que tienen un nombre que siempre es como un concepto o una idea que viene tanto en vietnamita como, bueno, en el caso que he leído yo en castellano, pero en el original sería en francés, porque la autora escribe en francés, donde, bueno, nos muestra esa idea de siempre del que emigra, no tiene que tener como una traducción constante en su cabeza y que está siempre como entre dos mundos, es un puente y eso tiene sus cosas buenas, pero bueno, también sus cosas reguleras. La verdad que también la novela tiene como dos partes diferentes. A mí, a priori, la segunda me gustó menos, que Man ya está, digamos, instalada en Canadá y una serie de cosas le van a hacer que ella por primera vez pueda pensar en sí misma y en tomar decisiones que ella quiere y nadie más a su alrededor se las impone. Va a aprender va a poder sentir y ser libre en ciertas maneras. A mí, por cosas que pasan, quizás no me gustó tanto como la primera parte y sin embargo al leerlo en lectura conjunta vi que mucha gente le había gustado más esa segunda parte y me explicaban por qué y lo pude ver de otra manera y arregló un poco más como mi sentimiento de la novela. O sea, siempre me había gustado, pero esa segunda parte a veces lo sentí un poco color de rosa en diferentes partes, no sé cómo deciros sin deciros más. Y analizándolo desde el punto de vista de otras personas me di cuenta de, bueno, es que lo podemos ver desde esta otra manera. Y me pareció muy interesante, por eso siempre digo que es muy divertido leer en grupo, porque realmente no solo es que amplía tu visión, sino que a veces incluso la cambia y eso está genial. Aprendí muchas cosas de la cultura vietnamita en esta novela que luego he vuelto a ver, por ejemplo, este mes que he estado leyendo En la Tierra somos fugazmente grandiosos, ciertas cosas que se repetían y me hacía, y digo, esto yo ya lo sabía por qué era, y me acordé de Man. Y bueno, pues al final tienen puntos en común, la verdad, estas novelas, en el sentido de que está hablando de personas expatriadas y donde, bueno, pues la tradición y la cultura de Vietnam pues siempre está ahí. La verdad que Man es una novela muy cortita, tiene apenas 130 páginas. Creo que si os gusta comer o cocinar es uno de esos libros que os va a gustar con un punto extra porque bueno, hace como esa oda a la comida y a su valor más allá de alimentarnos. Digamos, es una novela que no tiene grandes giros, no es una novela de trama, es una novela intimista para ir conociendo la vida de una persona, de una realidad bastante diferente a la nuestra. Y yo, si al final tuviera que resumir el libro, para mí es un libro que nos va a enseñar diferentes formas de amar. Como digo, es un libro muy sencillo, pero que me gustó mucho. Muchas ganas de leer a la autora. Me han recomendado muchos de sus libros. Creo que en principio el siguiente que leeré será uno que se llama pero bueno, veremos. Los siguientes dos libros que leímos ya os he hablado de ellos aquí en el canal porque ya tenía el canal. Y bueno, el primero de ellos es Temporada de huracanes de Fernanda Melchor, que es una autora contemporánea mexicana, y esta es una novela de 2017 donde, bueno, se nos va a ahondar en el origen del mal ante un suceso. Ya lo dije en su día, es una novela que a mí me pasó por encima, me dejó tocada y hundida. Es una novela que yo había oído hablar muchísimo de ella en el podcast del Café de Mendel, a Jan de Trotalibros le gusta mucho. Y no sé, pero siempre me daba como la sensación de que iba a ser complicada porque siempre hablaban del estilo de la novela, no me extraña que hablaran de él. Total, que dije, bueno, la voy a poner en el club y a ver qué tal. Y la verdad que me gustó mucho leerla en el club de lectura porque realmente es una novela tsunami, tiene muchísimas cosas, el propio estilo ya a veces te desconcierta porque bueno, no hay párrafos, es todo de seguido, hay frases infinitas que no paran, es como un flujo que de verdad te arrastra y a veces dejándote arrastrar te pierdes detalles. Y leerla en el club de lectura me gustó muchísimo porque se analizó todo de verdad en detalle, en extremo. Fue una lectura súper intensa, pero que yo le saqué muchísimo partido. Creo que la novela para mí fue un 10, pero es que gracias al club se convirtió en un 300. O sea, fue fantástica leerla en grupo. No quiero enrollarme demasiado porque ya os he hablado de ella, pero bueno, nos va a llevar esta novela hasta La Matosa, que bueno, es un pueblo inspirado en alguna localidad en torno al Veracruz natal de la autora, donde bueno, aparece un cadáver en un cañaveral de la que es la bruja del pueblo, y a través de diferentes capítulos que van a estar alternando diferentes narradores, se nos va a ir explicando qué pasó ahí, quién era esta persona, quién la asesinó, cómo se descubre quién la asesinó, por qué la asesinó.
y la verdad que nos va a enseñar este lugar donde sucede el pueblo como el verdadero, para mí es como un infierno, como un purgatorio. La Matosa nos lo enseña como un lugar del que no hay salida, donde sus gentes solo tienen la opción, casi si eres mujer, de sufrir cualquier tipo de violencia, de prostituirte a nivel de trabajo. Y bueno, y los hombres viven en un bucle de adicciones, alcohol y también violencia. Hay un montón de abusos en la novela, es muy complicado leer algunas cosas. La verdad nos enseña una sociedad con una misoginia muy arraigada, incluso la vemos en las mujeres, ¿no? Hay una figura de una abuela que yo recuerdo que dije en la lectura, para mí la verdadera bruja, ¿no? Comamos un poco la imagen que tenemos todos de las brujas como alguien malvado, es ella, ¿no? Era... se encarnaba como los peores valores de alguien. Y bueno, es una sociedad, como digo, misógina, pero también homófoba, transfoba, una sociedad corrupta, donde de verdad no hay salida y no parece que haya esperanza para nadie. Parece que quien entra ahí ya no va a poder salir. Incluso, bueno, quizás las personas, ¿no?, que parecen así como muy secundarias de la novela, que sí que realmente tengan poder para cambiar eso, no les interesa, sino que aún por encima quieren sacar partido de esa situación. De esta forma la novela realmente hace una crítica brutal a la realidad que hay en muchos lugares y en muchos lugares de Latinoamérica en concreto. Y como digo, bueno, hay algunas partes de verdad que son muy complicadas de leer, ¿no?, por la sordidez y por las escenas horribles y por lo que se nos cuenta en ellas. Como digo, hay muchos tipos de abusos y muchos tipos de crímenes diferentes, entonces yo entiendo que no sea plato de buen gusto, pero para mí mereció muchísimo la pena leerlo. El estilo de Fernanda Melchor en este libro a mí me fascinó, me pareció, o sea, una brutalidad. Tengo muy pendiente de seguir leyendo a esta autora, porque bueno, esta novela para mí es de otro mundo, vaya. El siguiente libro que leímos, que fue el libro de febrero, fue Beloved de Toni Morrison, que es una novela de 1987, de la que también os hablé bastante en profundidad en este vídeo. Pero bueno, os recuerdo que es una novela sobre la esclavitud en Estados Unidos, pero la aborda de una forma, al menos desde mi punto de vista, muy original. Nos va a contar la historia de Seth, que es una mujer que en el presente, digamos, porque hay dos líneas temporales, en el presente de la novela vive con su hija en una casa que parece estar encantada, que parece estar habitada por el fantasma de un bebé. Hasta que bueno, llega un hombre que resulta ser alguien que conocía del pasado, de la época donde ella era esclava en una granja, si no estoy equivocada, que se llama Sweet Home, ojito. Y bueno, este hombre va a llegar y bueno, se va a quedar en la casa en principio, y pues parece que va a tener una relación con Seth, y eso va a alterar una serie de cosas. Y bueno, va a aparecer, parece como consecuencia o no, alguien en la vida de esas personas, que va a ser bueno, una chica muy misteriosa que también pues, va a acabar viviendo con ellos. A partir de ahí vamos a ir conociendo con flashbacks y con recuerdos y con diferentes perspectivas cómo era la vida de Seth y los demás cuando vivían en la plantación de Sweet Home. Se nos va a contar un momento muy importante, que es cuando Seth consiguió escapar de esa granja junto con sus hijos para irse a refugiar con su suegra, que ya había sido esclava, pero su hijo había comprado su libertad. Y bueno, como viven allí hasta que bueno, pues los esclavistas son los dueños de esa plantación, y por tanto de esa familia, pues va a por ellos para que vuelvan. Es un libro realmente dramático, como os podéis hacer a la idea, pero incluso más. Mi opinión es que vayáis lo más en blanco posible, no os metáis en reseñas demasiado intensas donde os hablen mucho de la novela, porque merece la pena de verdad ir descubriendo con cada página. Tiene muchísima simbología y también tiene toques de realismo mágico. Esta novela también es brutal, creo que es uno de esos libros que también, igual que Temporada de Huracanes, se va a venir conmigo a favoritos de la vida, favoritos del año seguro, pero de la vida también. Es una novela a la que volver, es una novela que a mí me pareció complicada de leer, sobre todo la primera parte, porque bueno, la primera parte de la novela es bastante larga y está organizada de una forma que juega un poco
aposta por la autora al despiste. Todo lo que nos va contando está como incompleto, no nos dan todas las piezas del puzzle para luego eso irlo completando al final. Entonces crea una sensación todo el rato de que no tienes muy claro lo que está pasando. De verdad, para mí es como vas haciendo un puzzle, cuando vas juntando los colores o vas haciendo como los bordes primero, pues así. Y la verdad que es una novela que es que luego todo encaja, es una novela que duele muchísimo, es una novela que tiene algunas cosas que lamentablemente podemos traer todavía a la realidad y que tengan vigencia, y eso dice mucho, y la verdad que solo puedo recomendar a todo el mundo leerla. También yo agradecí mucho haberla leído en grupo, esta sí que sí, porque en muchas partes me parecieron complicadas, y yo recuerdo en la primera parte de la primera meta de la lectura conjunta, pues mucha gente también lanzaba preguntas de ¿qué habéis entendido de esto? Oye, no me he enterado de esto, ¿cómo es? ¿no? Entonces poder compartirlo y decir ese, vale, esto es así, voy a releer esta parte. Bueno, y una cosa que me parece importante de decir es que los que acabamos este libro, a la gran mayoría de personas nos gustó muchísimo, pero tengo que decir también que fue la lectura que más gente se bajó de la lectura conjunta, digamos que abandonó la lectura porque no le estaba gustando. Como digo, esa primera parte es complicada y bueno, aunque bueno, hubo gente que no lo sintió así, pero la gran mayoría sí. Mucha gente se bajó de la lectura y también hay que decirlo, también lo digo por si lo estáis leyendo y nos gusta y tal, oye, pues se abandona, que no pasa nada, que no todos los libros son para todo el mundo, solo faltaba. Además, bueno, es que la primera parte termina con una revelación, o sea, te enteras de una cosa tan fuerte que merece la pena parar y poder comentar lo que ha pasado con alguien. De verdad, es una de esas cosas que digo, este libro sí hay que leerlo con alguien porque si no, ¿qué haces? Yo recuerdo que cuando leí esta parte, además, hice unas stories y varias personas que lo habían leído me escribieron, ¿es eso, verdad? Y yo, sí, y es como, wow, o sea, brillante, o sea, Toni Morrison, Dios, que todo el mundo la ama y ahora entiendo por qué y la quiero seguir leyendo porque, es que cómo no, al mismo tiempo necesito que se me pase un poco Beloved porque claro, también mis expectativas están como por el Everest y no quiero que el resto de las obras sufran, que yo las compare con estas, pero bueno, qué maravilla, o sea, leedlo. Ahora está, que no lo he dicho, está editado por Lumen y por De Bolsillo, por si queréis. Y el último libro con el que cerramos el primer año del club de lectura Reading by Ashley fue Kitchen de Banana Yoshimoto, que es una autora japonesa que a mí me encanta, y esta es una novela de 1988. Elegí esta novela para la lectura conjunta aprovechando un poco pues el marzo asiático que promueve magrazajos tiernos y porque yo era un libro que había leído hace más de 10 años que mi recuerdo era que me encantó, pero es que no me acordaba de nada. He leído muchas de las cosas de Banana Yoshimoto y siempre me encanta, pero de Kitchen es que no me acordaba. Vamos, no me acordaba ni siquiera que eran 2 relatos, o sea, tal. Kitchen está formada por 2 relatos, como digo, que son Kitchen y Moonlight Shadow, que, bueno, en la edición de Tusquets, como en original, pues también se publican juntos. Y son 2 relatos así como muy intimistas, con toques oníricos, sencillos, basados en la cotidianidad y que nos hablan de 2 temas que luego se convertirían en 2 de los temas fetiches de Banana Yoshimoto porque esta fue su primera publicación y es, digamos, la muerte, el duelo y, bueno, cómo las personas se enfrentan al trauma o, bueno, o a que les pase algo horrible, ¿no? Es un poco así fuerte de decir, pero es cierto que a ella le gusta esto o al menos escribe mucho sobre esto. En Kitchen tenemos una protagonista que se llama Mikage, que es una chica, es una joven que vive con su abuela hasta que ésta fallece y entonces, bueno, ella se siente pues muy sola en el mundo y por algún motivo encuentra en la cocina como su único lugar donde puede descansar, ¿no? Allí tumbada junto a la nevera hasta que, bueno, un buen día un chico al que ella realmente no conoce, pero parece que su abuela sí, le dice que, oye, que por qué no se va a vivir con él y con su madre hasta que esté un poco mejor. Y bueno, pues ella va, entonces pues pasan un periodo juntos donde, digamos, se van apoyando. La verdad que esto, así contado, es un poco loco y en el libro también, pero hay que ir y de verdad funciona. Entonces, bueno, es un libro realmente muy existencialista, así como muy filosófico, porque realmente la protagonista piensa muchas cosas, reflexiona mucho sobre la muerte, sobre la vida, sobre la libertad, ¿no? Llega un momento en el que ella se plantea de, bueno, ahora que ya no tengo a nadie, ¿no es esto bueno? Porque ya no tengo ningún tipo de responsabilidad para con nadie y ya puedo hacer lo que quiera siempre, pero claro, al mismo tiempo está triste, está sola, ¿no? Entonces, bueno, es interesante, además es un libro
que si te fijas, ¿no? Casi todas las escenas suceden de noche, ¿no? Todo cargado de oscuridad, lo cual para mí es un poco un reflejo, ¿no? Lo que siente la protagonista dentro, que al mismo tiempo ella se siente muy fascinada por todo lo que brilla, ¿no? El brillo de la luna, o incluso cuando un personaje ella siente que brilla, y se siente muy atraída por esa persona, por lo que desprende, ¿no? Porque le gusta, porque tiene luz, ¿no? Y tiene ahí una simbología pues realmente muy bonita. Es un libro este, y también el otro relato, donde plantea mucho pues la importancia que tiene a veces las personas salvavidas, ¿no? Las personas que están ahí para ayudarnos cuando estamos mal, y eso me gustó muchísimo. Además, hay que decir que es una novela que a mí me pareció bastante transgresora, teniendo en cuenta que es un relato que se escribió en los 80, y es que, bueno, tiene un personaje trans. Al menos yo no recuerdo otro personaje trans en la literatura japonesa de los 80 que haya tenido acceso a ella, es decir, que esté traducida. Además, el papel que tiene es fantástico, es una mujer, o sea, maravillosa, que consigue como de verdad traspasar las páginas para absorberte. Es brutal, realmente creo que fue el personaje favorito de todo el mundo en el primer relato, porque bueno, es fantástico, además tiene mucha importancia dentro del relato. Kitchen, la verdad, tiene bastante de sentimental, tiene sorpresas para lo corto que es, tiene giros que yo desde luego no vi venir, y además tiene todo el rato como una tensión pasiva y como una nube negra arriba del relato, que estás como esperando que pase algo malo. Y a mí eso, claro, durante la lectura a veces ratos como que lo estaba pasando mal, aunque luego cuando ya la acabas dices, wow, lo que ha conseguido transmitirte, ¿no? Pero de esa lectura un poco acongojada, porque te estás temiendo lo peor en muchas ocasiones. Y sin embargo, Moonlight Shadow me pareció un relato mucho más tradicional, menos original, y que al mismo tiempo funciona mucho y me emocionó más, en el sentido, bueno, se me cayó alguna lágrima. No puedo decir cuál me gusta más o menos, porque son completamente diferentes, aunque tengan temas comunes, que es explorar los diferentes tipos de duelos que hay. En este caso, de nuevo, tenemos una protagonista joven, a la cual, bueno, pues su pareja, su novio, ha fallecido en un accidente de tráfico. Además, digamos que él estaba conduciendo, llevando a la estación a la novia del hermano de él, por lo cual ha sido una pérdida pues muy fuerte, como puede ser tanto por el golpe cuando algo sucede de improviso, como puede ser un accidente de tráfico, como pues la muerte de personas jóvenes. Y vemos como estos dos adolescentes, a su manera cada uno, intentan seguir adelante, se enfrentan con la pena cuando no pueden más, y bueno, de nuevo también se dan apoyo uno a otro, pero de una forma muy bonita, respetando los espacios y respetando todo lo que es que no quiero deciros más. Pero bueno, es muy bonito. Este sí que tiene algún toque como fantástico, de realismo mágico. De verdad, este relato no tiene... No sé cómo deciros, es que lo puedes ver que es hasta predecible, pero da igual, es que es súper bonito. A mí me encantó y de verdad me emocionó mucho. Hubo bastante división en el club de lectura para las personas que Kitchen era mejor y para las que Moonlight Shadow era mejor, pero en definitiva fueron unos relatos que gustaron muchísimo a la gente. Habían bastantes personas que nunca habían leído a Banana Yoshimoto y se quedaron pues muy contentos con ella y con ganas de seguir leyéndola. Yo feliz de ir arrastrando a personas hacia la literatura japonesa. Y nada, estos han sido los libros que hemos leído este primer año en el club de lectura Reading by the Sea. Ha sido genial hacer este repaso por todos los libros para ir recordando un poco estas lecturas maravillosas. La verdad que creo que he elegido bien, al menos para mi gusto, porque no hubo ningún libro que yo diga este libro no me gustó. De hecho, todos me han gustado bastante. Creo que leer en grupo, como he dicho tantas veces, a mí me aporta mucho, porque me amplía mucho la visión de los libros y te da diferentes opiniones. Y nada, decir que en la caja de descripción dejo el link al grupo de Telegram del Club de Lectura por si queréis uniros. Y nada, que muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Contadme en comentarios lo que queráis, por ejemplo, qué libro de los que he dicho tenéis más ganas de leer o si habéis leído alguno. Y nada, charlamos por ahí y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!